Estamos aquí conversando con Pablo Canales, quien es editor de Radio Universidad y que tiene muchos años de trabajar aquí para esta emisora. Hoy vamos a hablar un poquito y a conocer sobre cómo inicia él en Radio Universidad. Bienvenido, don Pablo. Bueno, gracias, Bismar. Yo me inicié en Radio Universidad en 1984 y te cuento que un poquito antes de salir al aire, porque cuando era un laboratorio, ahí es donde yo aprendí los controles. Me enseñaron, yo tenía más o menos como unos 15 años cuando entré en esa etapa. La radio era un laboratorio, todavía no tenía su transmisor, estaban las cabinas, pero no existía todavía el transmisor para salir al aire. Ahí donde yo inicié en el 84, yo me vine en el 80, a inicios del 84 de Nueva Guinea. Yo estudiaba allá, pero por las situaciones de la guerra, entonces me mandaron a traer aquí a Managua. Tenía un hermano que trabajaba aquí en la UCA y él me dijo que iban a sacar una radio. Y me dice, si querés aprender, yo te llevo. En ese tiempo la encargada era la profesora Lina Guerrero con Vicente Vaca y el profesor Gustavo Montalbán. Y entonces me dieron la oportunidad de aprender controles antes de que la radio saliera al aire. ¿A los cuántos años? Yo tenía como 15 años más o menos en esa época. Y entonces me dieron esa oportunidad pues y aprendí los controles. Y cuando ya la radio salió al aire, ya me dieron la oportunidad de trabajar. Trabajar, te digo, pues, en el sentido de que nosotros no devengábamos un salario, sino que todo era voluntario. Mira, antes, cuando yo comencé en los controles, en esa etapa no era grabador, ni editor, ni nada, pues, pero sí me fijaba en los muchachos que grababan, que en esa época era con cintas de reel, con cassette, con disco. En esa época yo miraba, pero ya después de la etapa de controles pasé al estudio de grabación y este era el material que se utilizaba para grabar. Eran unos equipos que traía uno a cada lado, entonces uno enrollaba y el otro que estaba en blanco que iba rebobinándose y ahí se iban grabando las cosas. Ahí se grababa la música, se grababan las viñetas, se grababa todo lo que se necesitaba para la radio. ¿Y ahí mismo se editaba? Ahí mismo se editaba. Cuando alguien se equivocaba, entonces había unas cintitas para pegar. Entonces había un material que cortaba y pegaba el pedazo donde se quedaba la persona que se equivocó. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de Radio Universidad cuando estaba ya en el RUDMA? Mira, uno de mis mejores recuerdos es cuando la Radio Universidad adquirió un nuevo transmisor. Que la radio tenía un transmisor pequeño que solo era para Managua, pero no en todo Managua. Pero cuando la radio adquirió un transmisor de 1 kilo, la Radio Universidad se expandió. Entonces esos momentos fueron los días más felices de mi vida porque como ya Radio Universidad se escuchaba más lejos, tenía un sonido estéreo, era un sonido sabroso y ya la gente comenzó a saber de Radio Universidad. Eso fue un momento bien alegre de mi vida. Cuando ya la UNAM, no sé si fue que la UNAM reclamó su recinto, entonces la UCA comenzó a traer todas sus facultades, la comunicación, se trajo el INSEC, que en esa época era de economía, y por último nos venimos nosotros, ya en el 99. Fue una etapa diferente porque allá era un lugar solo, un lugar diferente. Había estudiantes, pero no como aquí en la UCA, aquí es más concurrido. Entonces la Radio Universidad es un cambio diferente, pasar de la soledad a estar con la multitud. Yo estuve 10 años como controlista, del 84 al 94. A mí me trasladaron al estudio de grabación en el 94, por una necesidad que no había quien grababa. Entonces me pasaron a mí al estudio de grabación. Yo comencé siempre utilizando todos estos materiales, utilizando todo lo que se utilizaba anteriormente. Pero en el 1996, comencé a utilizar el Soundforce, que fue la primera versión que salió, la versión 1.5. Lo que pasa es que el Soundforce en esa época era muy pesado porque se trabajaba en WAV y las máquinas no eran tan rápidas como lo son ahora. Yo comencé a utilizar el Adobe como en el 2000, que no se llamaba Adobe Audition, o sea, no es que se llamaba Cool Edit. Pero el Cool Edit surgió en el 96, en el 96, pero no era su función para grabación, era una función que se llama plataforma para juego.
pero no sé a quién se le ocurrió que compró el programa y lo adaptaron para los estudios de grabación. Y bienvenido y bendito sea el programa, porque es una gran herramienta para nosotros los que grabamos. Ya porque tengo 26 años de trabajar aquí, o sea, yo no he tenido otro trabajo. O sea, más que aquí en Radio Universidad desde que nací. Aquí en Radio Universidad aquí he estado y aquí estamos, pues. No sé hasta cuánto tiempo. Okay. Ahí, amigos, hemos conversado con Pablo Canales, quien es el editor, prácticamente más de 20 años trabajando para Radio Universidad, y pues quien actualmente él es el que realiza todas las viñetas. Gracias por habernos acompañado.